Hola a todos, yo soy ingeniero José Rueda. Los voy a estar acompañando en esta cápsula que es la número 12 de la materia de comunicación y redacción técnica. Comenzamos. Muy bien, en esta cápsula vamos a comenzar con la unidad número 4 acerca de comunicación escrita y oral en contextos profesionales. Existe una relación intrínseca entre la comunicación oral y los recursos visuales. El discurso oral y los apoyos visuales forman un binomio complementario. Mientras la palabra aporta explicaciones, matices y énfasis, los recursos gráficos, como diapositivas, esquemas, tablas o videos, permiten reforzar el mensaje y hacerlo más accesible. En ingeniería, los conceptos suelen ser complejos y requieren del uso de representaciones visuales que faciliten su comprensión y que reduzcan su carácter de abstractos. Uno de los elementos más importantes en las presentaciones es el acoplamiento de las gráficas, de los esquemas, de las representaciones visuales. ¿Para qué van a servir? Sobre todo hay que entender que una presentación está hecha para ser digerible. Es decir, no lo estamos haciendo para que el, el participante se vuelva experto con ver la diapositiva, sino se hace para que el participante tenga unas nociones claras y sobre todo para presentar algunos datos relevantes. En la diapositiva se suele poner información un poco más reducida y los apoyos visuales solo sirven para ir guiando cierta parte del discurso, ¿verdad? En este orden de ideas, debe de tener una adecuada planeación de la representación visual. Es decir, mientras que nosotros estamos dando un discurso y nos estemos apoyando de material visual, va a ser importante tener en cuenta que el contenido vaya de manera coordinada. Y esto solo se va a lograr mediante una preparación, pues esta es clave para garantizar la efectividad de esta exposición. Antes de elaborar diapositivas, el expositor debe de definir cuál es el objetivo de la presentación, identificar la audiencia a la que se va a dirigir y seleccionar los puntos clave. Además, debe establecer un hilo conductor que haga una coherencia de mensaje. Una buena planeación va a evitar redundancias en los materiales, pérdidas de tiempos y va a asegurar que los recursos visuales cumplan una función didáctica. Una de las técnicas más interesantes para hacer la planeación es que ya que tengamos nuestro guión, empecemos a dividir entre temas. De acuerdo a la complejidad, va a haber temas que podamos abordar con un solo apoyo visual y va a haber temas que van a requerir diferentes apoyos visuales. Los apoyos visuales no necesariamente tendrán que ser imágenes, ¿verdad? Les repito, pueden ser tablas, pueden ser videos, pueden ser animaciones, pueden ser GIF, en fin, pueden ser diferentes formatos. Incluso pueden ser palabras. ¿Para qué? Solamente para guiar el comportamiento, guiar o dar un ritmo, ¿verdad? A nuestras presentaciones técnicas. Asimismo, es importante decir que el diseño adecuado de las diapositivas debe ser el más sencillo, limpio y funcional, y se recomienda el uso moderado de texto acompañado de esquemas como tablas y diagramas que resuman la información. Es preferible utilizar frases cortas o palabras clave que guíen al público mientras la explicación detallada se desarrolla oralmente. Es decir, la información que está en la diapositiva normalmente no va a ser la única información que se le ofrezca al usuario, sino que va a ser una información que da una apertura a que se pueda extender el tema. Le va a dar al expositor palabras clave y sobre todo le va a dar ciertas muletillas, ¿verdad? Para que él se pueda ir sosteniendo y pueda ir guiando la presentación. Un diseño sobrecargado va normalmente a distraer y dificultar la asimilación de las ideas.
Para esto se recomienda el uso de representaciones de carácter técnico como los gráficos, diagramas y tablas. Estos elementos deben estar correctamente titulados y numerados, como hemos hablado en secciones anteriores, y no deben mostrarse como simples adornos. Es decir, si nosotros colocamos una gráfica, forzosamente vamos a tener que hacer alguna referencia de ella. Pues sin una referencia, realmente no estaríamos exponiendo el provecho real de esta misma, ¿verdad? Y en el son de hablar o en el orden de ideas, de hablar de las gráficas, es importante decidir cuál es la gráfica que vamos a utilizar. La gráfica que vamos a utilizar va a depender de muchas cosas. Sin embargo, aquí les traigo una selección de algunas gráficas de importancia. Por ejemplo, para identificar una desviación podemos usar un gráfico de barras divergentes, que es un gráfico de barras estándar simple que puede manejar valores de magnitud tanto negativos como positivos. Es decir, nos va a mostrar valores máximos y mínimos dependiendo de lo que estemos representando. Nos va a hablar para ver una tendencia o en ocasiones también sirve para ver eh, cuáles son las desviaciones, ¿verdad? Que ese, digamos que en ese sentido sirve sobre todo cuando tenemos valores cercanos al neutro o a lo que vamos a establecer como el neutro y de ahí empieza a haber picos, ¿verdad? También tenemos una tabla de columnas que divide un valor único en dos componentes contrastantes, por ejemplo, masculino-femenino. Estas tablas sobre todo hablan de eh, cómo se relacionan dos variables normalmente opuestas. Son muy útiles para representar datos que tengan una contraposición estilo yin y yang, es decir, positivo, negativo. Dentro de estas podemos encontrar las clásicas que se utilizan en el censo poblacional, cuando se hable de la esperanza de vida, que normalmente a la derecha está un sexo y a la izquierda está el otro. Luego tenemos los gráficos que sirven para la correlación, por ejemplo, el gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión, ¿para qué sirve? Básicamente tiene un eje X y un eje Y, y en cada eje nosotros vamos a poner dos variables. Y de acuerdo a la mayor acumulación de puntos, vamos a poder encontrar las tendencias. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vamos a poder definir lo siguiente. Si nosotros buscamos dónde se encuentra la mayor acumulación, es fácil identificar que aquí tenemos varios puntos. Sin embargo, hay que entender que tanto la variable que se encuentra en las abscisas como la variable que se encuentra en las ordenadas, es decir, X y Y, van en factor decreciente. La X hacia la derecha, la Y hacia arriba, van en factor creciente, perdón. Y en este sentido, nosotros debemos de identificar la correlación en función de ese sentido. Entonces, se dibuja una línea que trate de pasar por la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Y esto qué te va a permitir? Ir midiendo las desviaciones que ocurren entre diferentes puntos y también identificar en qué momento hay la mayor cantidad de desviaciones. Esto nos va a permitir entender cuál es la correlación que hay entre las fallas y los aciertos. También suele utilizarse líneas del tiempo, que básicamente son dos ejes, el de abajo que normalmente es el tiempo, y el de arriba que habla, por ejemplo, de unidades producidas o de otro tipo de variables. Y lo que te dice es cuál es la relación que hay entre la cantidad de cosas que se producen en un tiempo determinado. Por ejemplo, en este sentido podemos ver que si en las X hablamos de tiempo y aquí habláramos, por ejemplo, de accidentes, vemos cómo hay una tendencia a la baja. A medida que ha aumentado el tiempo de implementación de un aspecto en particular, ha ido a la baja la estadística de accidentes. Muy bien. También tenemos otros elementos como los gráficos de barra estándar. Estos gráficos de barra estándar se utilizan para visualizar simplemente rangos de valores, ¿verdad? Y determinar de alguna manera una cuantificación numérica comparativa. Sin embargo, no se interrelaciona con otra variable. Solamente te muestran variables en función de un
artículo en particular. Por ejemplo, si esto hablamos de artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, y aquí hablamos de cantidades producidas. Suele ser o suele usarse para hablar de comparaciones directas. De ahí vamos a tener los diagramas de tira de puntos, que están ordenados en una tira. Esta distribución ahorra espacio para diseñar rangos de múltiples categorías y sobre todo también para encontrar problemas en los procesos. Si cada punto, por ejemplo, de este diagrama nos habla de un momento activo, de una línea de producción, por ejemplo, habría que investigar qué pasó aquí, y qué pasó aquí, y qué pasó aquí, qué pasó aquí, qué pasó aquí, y en este segmento, que como ven es bastante pronunciado. Tener este tipo de gráficos de puntos nos va a permitir sobre todo evaluar problemas de manera visual. Cuando no hay un punto, hay un problema. Vamos a hablar de los de distribución que nos van a establecer la relación entre lo que hay en singular y en el total. Un ejemplo de esto es el histograma, que es la forma más habitual de buscar una distribución estadística, sobre todo para el desarrollo. Y se recomienda de mantener un pequeño espacio entre las columnas para que se pueda resaltar de una forma los datos. También tenemos los gráficos de vela o en otros que les llaman barras deslizantes, que son eficaces para evitar o para visualizar, perdón, distribuciones múltiples mostrando medidas de centro y de rango. Cuando hablamos de centro, hablamos de la media total y de rango es cuál es el valor más alto, cuál es el valor mínimo, ¿verdad? Estos diagramas solemos verlos o tradicionalmente los hemos visto implementados en eh, las aplicaciones de los que corren bolsa, ¿verdad? Se habla de un valor mínimo de la acción y un valor máximo de la acción en términos de tiempo. Muy bien, continuemos. Tenemos también los gráficos de cambio con respecto al tiempo. Tenemos los gráficos de línea, que es la forma estándar para mostrar una serie temporal cambiante. Es decir, básicamente la línea de abajo es tiempo y la línea de arriba es la cantidad de la variable que nosotros queramos ver. Por ejemplo, puede ser unidades producidas, accidentes, desviaciones de proceso. Luego tenemos los mapas de tipo calor calendario, que sirven para mostrar patrones temporales, diarios, semanales o mensuales. Es necesario ser muy preciso con la cantidad de datos. ¿Por qué? Porque los diagramas de calor te indican, como su nombre lo dice, que se pone más caliente. Cuando te dicen que se pone más caliente, es decir, cuando ocurren los mayores eventos. Tenemos los de magnitud, que se suele utilizar o se suelen buscar con gráficos de columna, cuya forma es estándar y lo único que hace es ver qué tan grande es un parámetro, sin importar su relación con el todo. Y algún defecto que tienen estos, que son ya realmente se encuentran en desuso, es raro ver un gráfico de columna solo, normalmente ya son gráficos de columna junto con un gráfico de línea, es decir, complementado, es que solo evalúan un parámetro a la vez y no hablan de ninguna interrelación. El gráfico de Marimeco, que es ideal para mostrar el tamaño y la proporción de los datos al mismo tiempo, es decir, te dice cuántos datos hay y cuánto es con respecto al total de la muestra evaluada. También tenemos los gráficos que muestran las cosas como una parte de un todo, como son los gráficos de pastel que conocemos habitualmente y que normalmente hablan en términos porcentuales. Y otros son los diagramas de Venn que se limitan a eh, representaciones esquemáticas que permiten mostrar interrelaciones o coincidencias entre grupos. Por ejemplo, si nosotros buscáramos cuáles son los grupos o cuáles son las personas que ven un determinado programa de televisión y cada uno de los círculos, de los grupos dentro de ese diagrama de Venn son grupos de edades, ¿no? Menores de 20, entre 20 y 40 y mayores de 60. Y el interés sería donde cruzan los tres. Luego tenemos los espaciales, que son mapas que están diseñados o que son gráficos que están diseñados para enfocar sobre todo situaciones específicas relacionadas con la geografía, es decir, densidades poblacionales,
cantidades migratorias, participación en el Producto Interno Bruto. Literalmente son utilizados o directamente son utilizados para aplicaciones que requieren la intervención por medio de o la identificación por medio de límites geográficos. Aunque hoy día ya se utilizan también mapas de este tipo para, por ejemplo, fallas. Por ejemplo, un equipo está marcado o tienes un mapa de calor en un equipo de cuál es la pieza que más se ha roto en un determinado tiempo. Y entre más color tiene la pieza, más veces ha fallado. Bien, esto es todo por la cápsula número 12. Nos vemos en la siguiente sesión.